starts with all I know. So unreal. Watch you I tried so hard and got so far. Bueno, hemos visto que el coche es precioso, pero ¿cuánto de efectivo es este coche para una subida? Que nos lo diga su piloto, Fran Casqueiro. Hola, Fran. ¿Qué tal, Joel? Encantado de estar aquí contigo. Igualmente. Felicitarte por la labor que haces en informar a tu público de cómo son los coches, cómo somos los pilotos. Y bien, pues en referencia a tu pregunta, ¿cuánto es de efectivo el coche en una subida? Pues el coche es muy rápido, pero hubo que hacerle trabajo, ya que al ser un coche circuitero, necesita una serie de modificaciones para adaptarlo del circuito a la montaña, Hay ¿no? mucha diferencia de circuito a montaña, claro. Claro, este coche está pensado para altas velocidades, con lo cual tiene una carga aerodinámica muy alta. Eso no nos beneficia a la hora de declarar un PF, que es como se califican o cómo se ponen los coches en las categorías, ¿vale? Y después en tema de la parte ciclo, suspensiones, frenos, la posición de conducción, hay muchas cosas que modificar, pero tanto yo como el equipo que tengo, que está compuesto por 3 personas, que sería un mecánico, un jefe de equipo que hace las labores de eh, gestionar todo, organizarnos los horarios, tiempos, etcétera, y un telemétrico, ¿vale? Que se encarga de la adquisición de datos y decirnos cuánto de gallinas estamos siendo en cada subida. Y bien, ese es prácticamente, Sí. ¿no? El equipo nuestro, ¿no? Bueno, el coche, al fin y al cabo, es tu primer año con él, ha sido efectivo, porque ¿cuántos podios has hecho en esta temporada? Bien, el coche, desde que lo sacamos en Falperra 2024, no hemos bajado del podio. Es decir, nosotros hemos debutado en Falperra en el 24 y hemos hecho terceros. Después saltamos aquí a Galicia en la subida a Toa Boadela, que fuimos primeros de clase y entramos en el podium de general de carrozados, con Jorge Pérez, Javier Carballo y yo en el tercer cajón. Y después fuimos invitados a un festival que es muy importante ahí en el país vecino, en Portugal, que es el Festival del Caramulo, Sí. que la verdad yo nunca había ido, ni había escuchado hablar y ya hay más de 30 años. Yo tampoco, nunca fui. Claro, que se celebra, pero si nunca fuiste te invito a ir. Ahí ganamos la categoría nuestra de, creo que era prototipos o así, porque no había una categoría específica para mi coche, entonces nos metieron en prototipos con coches muy potentes y nos llevamos el gato al agua. Y después en la general, que ya, y allí coches de todas las clases, superdeportivos, GTs, Sí, claro. etcétera. Creo que eran 150 pilotos o así. Y si mal no recuerdo, creo que hicimos cuartos de la general. O sea, el coche es muy rápido. Te puedo poner como ejemplos, aquí en Galicia hay subidas muy, muy, muy rápidas. Y tan rápidas como, imagínate, en Taboadela de GPS el coche está marcando 2.38. Muy, muy rápido. Muy rápida.
Después en Chantada estábamos marcando en meta 2:20. En Vilar de Barrio, en la curva que final de meta, estaba en 2:32. O sea, es una, ¿sabes? Son subidas muy rápidas, muy rápidas. O mismo en la Estrada. En la Estrada, antes de coger el salto de la Estrada, está marcando 207 kilómetros por hora. Es Con lo muy cual, rápido para una carretera tan estrecha, digamos, claro, porque no dejan de ser carreteras muy estrechas. muy estrechas. Y este coche de característica, os puedo decir que un GTI, porque esto es una carrocería de un Golf GTI, mide 1,56 m de ancho y este coche está en 2 metros de ancho. Es muy, muy ancho. Claro, 20 centímetros más ancho por cada costado. Entonces hay muchas veces que los guardarraíles, ves el efecto túnel, ¿eh? Pues nada, ha sido tu primera temporada, pero tú no has empezado en esto de los coches, no has empezado en eso. Sino que has empezado en motos. Cuéntanos un poco cómo fue tu etapa en motos, que en realidad fue donde empezó todo. Sí, la verdad es que sí, yo, aunque profesionalmente estoy ligado a la competición, ¿vale? Que posteriormente te explicaré un poquito, pero inicialmente allá por el año 2006, ¿vale? Yo empecé en el campeonato gallego de velocidad. Yo me compré una Yamaha R1 y fui a hacer una prueba al circuito de Braga, ver qué tiempos estaba rodando. Vi que los tiempos que estaba haciendo encajaban y que no iba a quedar de último en el campeonato gallego y allí nos lanzamos, mis primos y yo, y montamos un equipo aquí hecho en el garaje y nos fuimos a la primera carrera. Nos llovió y la primera carrera les mandamos un cuarto y un primero de promoción, ¿vale? No está mal pasar la primera vez. No Claro, está nada mal. claro, o sea, fue una sorpresa porque no contábamos de estar tan arriba y el problema es que cuando tú vas a una carrera o vas a un evento y ves que estás delante y con los primeros, es lo mejor y lo peor que te puede pasar. Porque al fin y al cabo te entra, digamos, más presión. Te Y eso, engancha, te engancha, te engancha. Tú vas a una carrera y haces el último y dices, o sea, todo de puta madre, va. Está sí, al bien, fin y al está cabo, bien. sí. Todos aquí son artistas, tal igual, está bien. Pero si entras y encajas en el grupo de los primeros, te engancha, te engancha. Y así fue. Yo ese año cerré el año siendo subcampeón. Obviamente, para los siguientes años cambié de disciplina, porque, bueno, campeonato gallego era Braga, Estoril, Sí. ¿sabes? Eran carreras siempre fuera, con el tema del trabajo era difícil de compaginar las dos actividades. Me salté al supermoto. El supermoto es una disciplina donde es una moto de cross Sí. adaptada al asfalto. Muchos de los pilotos profesionales tienen una moto de este tipo para poder entrenar, ya que te ayuda a... Es un coche escuela, básicamente, Exacto, digámoslo así, es un coche escuela. exacto. Te ayuda a ejercitar, coger práctica con la moto, porque tienes asfalto y tienes tierra, Sí, claro. tienes saltos. Entonces ahí fue muy bien, porque saltamos al nacional y el primer año, pues, obviamente era un año de aprendizaje, Sí, claro. pero fuimos evolucionando hasta el nivel de estar luchando por los primeros puestos. Entonces, la peculiaridad de cuando tú corres un nacional y estás dentro de los 3 primeros, te calificas para representar ese país en el Mundial de las Naciones, ¿no? Sí. Que es una disciplina donde todos los países cogen a sus 3 mejores pilotos de la disciplina y se reúnen en un circuito, sea en Rumanía, sea en Valencia, sea en Francia, Italia, donde se estipule ese año. Sí. Y yo durante varios años me clasifiqué
para poder asistir y representar el país. ¿Qué pasa? Yo como estaba haciendo el nacional portugués, soy español, Claro, no. no puedo representar el país porque yo no soy nacional, pero sí que te valía como toma de contacto y para ver en qué lugar estás, ¿sabes? Ese fue prácticamente mis inicios. Y mi final en las motos fue en el 2018, que ahí pues nos jugábamos todo a una carta en la última carrera. Estábamos empatados a puntos primero y segundo. Y se decidía todo en una carrera en Lisboa. Y por cosas de la vida yo tuve una operación muy grave y estuve convaleciente y no pude asistir a esa última carrera, con lo cual no puntué, ya que cada manga puntuaba como una carrera. Y al final nada, hicimos cuartos del nacional, pero muy bien porque es muy divertida esa disciplina. Tengo muy buenos recuerdos, muchos amigos, incluso en una ocasión en una carrera en Portimao coincidimos nacional, europeo y mundial, ¿vale? Lo mejor de la disciplina. Y yo sé que ahí yo gané la carrera, que fue una sensación muy buena porque Sí. realmente estabas comparando tiempos como estaba el mundial, como estabas tú, el europeo, y la verdad muy buenos recuerdos con mi amigo Filip, que hoy en día forma parte de nuestro equipo, que es el jefe de equipo. Y ahí fue nuestro final de las motos. Llega un momento donde la edad ya te dice, hey, para que los huesos Ya se no. sueldan más lentos que con 18 años, ¿sabes? Pues nada, nos has dicho anteriormente que llegaste empatado a puntos a la última carrera y no la pudiste disputar. En cambio, este año, siendo Sí. tu primera temporada, también ha pasado algo similar, que en Ponte Caldelas llegaste empatado a puntos con Manolo Senra. Cuéntanos qué pasó en Ponte Caldelas. Sí, este año aquí decidimos hacer todo el campeonato entero, ¿vale? Desde Taboada a Ponte Caldelas. Y bueno, sí, llegamos ahí con una diferencia mínima, que el que ganara Ponte Caldelas ganaba. Claro. Y nada, empezó el fin de semana un poquito regular, ya que llovía, una carretera muy deslizante. Este coche para llevarlo en lluvia es complicado al ser tracción delantera, sin control ninguno, no tenemos ABS, no tenemos control de tracción, no tenemos nada, ¿vale? Es complicado. Entonces el sábado empezamos en entrenos, cosas de las carreras, nos rompe un palier, con lo cual nos limita mucho nuestras posibilidades de memorizar la subida, ¿vale? En cuenta que al ser el primer año yo no tengo referencias de ninguna de las subidas a las que fui. Y hay subidas que son difíciles, como Vilar de Barrio, Ponte Calderas también es un poco difícil de memorizar. Al fin y al cabo hay subidas que son más fáciles que otras, pero Claro, claro, en este caso tú puedes memorizar una subida, pero hasta que encuentras los puntos claves donde frenar, donde sí, acelerar, eso es donde se juega uno las décimas, ¿no? y más en un coche de estos, claro. Claro, claro, el tema es que este es un coche muy reactivo, donde cualquier sorpresa que te lleves, si la transmites a los pedales o al volante, el coche puede reaccionar de la forma más inesperada, ¿vale? Entonces, nada, así pasó, perdimos la primera de entrenos, intentamos reparar el coche porque al romper el palier se llevó por delante el rodamiento, el estriado. Tuvieron que Dani, que es nuestro mecánico, Dani Rodríguez, Filip y Adrián, estuvieron ahí dándole ahí al martillo para sacar las piezas estropeadas. Fuimos capaces Ha salido, a sí. sustituir todo y nos perdimos la primera
entrenos y primera de oficial del sábado. Con lo cual, Fuisteis a ciegas prácticamente, ¿no? claro, salimos a ciegas en la segunda oficial y era un día de poner todo sobre la mesa porque estaba seco y ahí era el día de hacer el mejor tiempo, ¿no? Entonces nosotros al fallar en dos ya estábamos más fastidiados. Pero bueno, sacamos un tiempo que no nos permitía estar cerca de la cabeza, pero pudo haber sido peor. El domingo ya estábamos en lluvia, ya la cosa ya cambia. Ya todos los reglajes del coche hay que cambiarlos. Iba bien, el tema de la reparación había quedado perfecto. E intentamos arriesgar hasta yo prácticamente el domingo en lluvia arriesgué tanto como que hice el mismo tiempo que el sábado en seco. Pero aún así teníamos un muy mal tiempo en seco como para poder pelear por el campeonato. Y nada, se saldó con que este año quedamos subcampeones de clase. Felicitar a Manolo por su campeonato. Y quedamos terceros de carrozados, que para mí es algo que dices, hostia, ahí estamos. Ahí estamos. Y siendo, como repetimos, el primer año, que supuestamente los primeros años son de adaptación. Sí, sí, exacto. Son de adaptación, pero también te digo que yo en cada subida me la juego como si no tuviese padres. O sea, voy cada vez que salimos, sean entrenos, sean oficiales, para nosotros es una posibilidad de aprender, de tomar notas y de ver realmente una progresión. Como anécdota, decir que el coche, como te recordaba, era muy reactivo, ¿no? Entonces, hasta que empezamos a controlar un poquito la trasera del coche, porque el reparto es un 60-40, ¿vale? Y es un coche que se pilota del frente delantero, la trasera te olvidas un poquito de ella hasta que ella te recuerda que está ahí, ¿no? Entonces, las primeras subidas, nosotros el freno trasero como que lo teníamos prohibido. Estaba ahí mientras no éramos capaces de ajustar el tema de reglaje de suspensiones, todas las geometrías y demás para ser capaz de controlar el coche y leer cuando el coche era previsible o no, no íbamos sin freno trasero, con lo cual eso también te limita un poquito el tema del pilotaje, ya que lo que es los cambios de balance del coche son más agresivos. Últimamente ya no nos está pasando eso, ya tenemos ya los frenos ajustados, ya tenemos lo que es la parte ciclo del coche ya donde a mí me gusta, ¿vale? Yo ya voy leyendo el coche, ya sé lo que me pide en cada momento. Al principio adaptamos el coche a mi estilo de conducción, que era solo aprendizaje, pero ahora últimamente ya tenemos un coche lo más parecido a como me vino de circuito. Cuando me vino el coche de circuito, que puedo deciros que este coche lo hemos traído de un equipo oficial de China, claro, y se parece cada vez más a cómo nos vino ese coche de allí, de Radical, ¿vale? Pues nada, como has dicho, has hecho muchas pruebas del campeonato gallego. ¿Qué te han parecido las subidas de aquí, de Galicia? Pues la verdad me llevé agradables sorpresas en prácticamente todas. Cada una tiene sus peculiaridades, ¿no? Desde rápidas, lentas, peligrosas, menos peligrosas. Eh, puedo decir que la primera vez que fui a Taboada, bueno, aquella bajada, ¿sabes? Aquellas rápidas, enlazadas. Claro, me asustaba todo aquello un poco tal y cual. Fue la primera vez que vino Adrián el telemétrico con nosotros y él nos iba diciendo, Javi, tienes que frenar 10 metros más tarde, tienes, tienes que abrir gas antes, no sé qué. O sea, muy bien, la verdad, porque también compartimos lo que es cartel con Sergio Vallejo.
que para mí fue un honor, ¿no? Y con todos, sin desmerecer a ninguno de los pilotos del gallego, que obviamente ahora ya conozco a más gente, pero en aquella era prácticamente todo novedad. Y esa me gustó también. Después, Vilar de Barrio me sorprendió para bien. Es precioso. Sí, muy bien, porque es una subida muy rápida. A mí me gustan mucho las pruebas de velocidad y Vilar de Barrio me gustó, me gustó. También fue emotiva porque Maite salió como coche cero Sí, es verdad. con el golf de calle. Entonces era como vivir la carrera algo espectacular porque ella salía copilotando Sergio Vallejo con ella como directores con el coche cero y ellos llegaban arriba y estaban expectantes de cuándo llegaba yo y se vivió la carrera. Es algo diferente al fin y al cabo, no es como un fin de semana cualquiera en carrera. No, yo desde luego me considero afortunado porque esas vivencias no son fáciles de tener, ¿no? Y muy bien, Vilar de Barrio me gustó mucho. Después me, me colé en un par de subidas, ¿vale? Pero ya tocó. eh, Es que llevo tantas ya que ya no me claro, acuerdo. claro, yo sé que falté a un par de ellas Faltaste a la excusa, por temas de trabajo, es temas de verdad. trabajo, es verdad, sí. A la excusa falté. Bueno, hiciste Taboadela y Ponte Caldelas. Ponte Ese. Nova creo que no. Ponte Nova no, Entonces creo que por te quedan eso. Taboadela y Ponte Caldelas. Exacto, Ponte Nova también falté por temas de trabajo. Entre tantas hice Chantada, que Chantada coincidió con el Campeonato de España Sí. y la verdad que era un reto para nosotros saber a qué nivel estábamos, ¿no? Porque ya que había otro Golf en El arquero. el de Arquero, que es el 7.5 y es un coche más evolucionado que este, puedo deciros que de los Golf solo hicieron 100 unidades para todo el mundo. Este coche solo hay 100. Este es el chasis número 10, el de Arquero es el chasis 96. Es casi del final. Claro, entonces ese coche es más evolucionado y Arquero lo tiene como un pepino, ¿no? Pero fue interesantísimo porque quedamos a una centésima de él y porque decidí leer una valla que había allí en la curva de los cipreses. Si puedo os pongo el clip después. José Antonio López Exacto, o sea, intenté arañar décimas de todos sitios y no fui capaz a salvar ese guardarraíl y ahí perdimos un poquito. Pero fue muy bien porque hicimos segundos de clase con Arquero delante y quedamos cuartos de carrozados. O sea, estuvo Fombona, Gerard, de la Son casa, pilotos muy rápidos. Arquero Son y pilotos nosotros. muy O sea, por poco le mojamos la oreja, ¿no? Pero fue muy bueno. Y después fuimos a Taboadela. Taboadela igual, es una subida que también me gusta muchísimo. Un saludo desde aquí al Presi, que se portó muy bien con todos. Sí. Muchas gracias. En general los organizadores Sí, se portan muy bien. se Todos portan. los organizadores, al fin y al cabo, se portan muy bien. Yo no tengo queja absolutamente ninguna de nadie. O sea, para mí hemos sido bien recibidos. Yo creo que hay gente muy buena, tanto dentro como fuera de la pista, en todas las escuderías. O sea que yo, la verdad, mi primer año aquí en el campeonato lo saldo como muy, muy, muy positivo. Bueno, vamos a la última pregunta antes de pasar a las características del coche. Es como tú bien has dicho, es un coche nervioso, al fin y Sí. al cabo. ¿Cómo te preparas mentalmente antes de salir a una subida? Buah. Mentalmente, yo creo que no me preparo ya. Ya sales a... No, yo creo que nunca acabo de estar preparado porque sí es cierto que a medida que vas haciendo kilómetros con el coche te va dando una confianza que
te vas acostumbrando a él también, es algo... Claro, que te permite bajar ese nerviosismo, ya que las reacciones que pueda tener ya las intuyes, ¿no? Sí, O si tú conoces las subidas o la pista, no sales tan nervioso, claro. ¿no? Es difícil, ¿eh? Es difícil porque preparar las subidas, sabréis de que nosotros tenemos aquellas lanzadas, que son los entrenos, Sí, son los entrenos y no tenéis más, no podéis no sacar tenemos la más, subida en exacto. todo el fin de semana. Y el resto de los días lo tienes que entrenar con tu coche de calle, con lo Sí, cual, claro. imagínate tú, si aquellas carreteras están limitadas en velocidad Claro, no o, es lo mismo ir a 50 que ir a 120. claro, La referencia frenada no, al fin y al cabo no es la misma. exacto, exacto. Entonces, pierdes mucho tiempo en entrenarla para memorizarla en la cabeza. Después, comes onboards en el YouTube Sí. como si no hubiese un mañana, siempre intentando copiar de los buenos. Al fin y al cabo, también los que grabamos nos vemos con vos y todo para mirar sitios donde decir, "Oh, pues aquí, ¿sabes? Está guay y tal". Y los pilotos al fin y al cabo hacen lo mismo para memorizar el tramo. Exacto. Nosotros este año, bueno, tenemos libretas de datos. O sea, nosotros apuntamos todo y tenemos todo bajo control, que nos ayudará para temporadas venideras, ¿no? Pero ya te digo que no es fácil, no es No, fácil, pues no, no es fácil. Nosotros, el coche antes de cada subida, una semana antes, el coche se revisa por completo, ya, ¿sabes? Se revisa por sí, claro. completo y nos desplazamos el viernes y el viernes yo te puedo decir que te levantas muy temprano y te pones a subir y bajar, Sí, claro. subir y Porque bajar. así también lo tienen más fresco, ¿no? Para salir luego Exacto, con el coche de correr y tal. exacto, exacto, Pues nada, exacto. si no te importa, vamos a las características del coche. Ya. Bueno, Frank, cuéntanos las curiosidades más importantes de tu Golf. Bueno, este es un Golf GTI, un Golf 7 GTI TCR, donde prácticamente el 80% es derivado de la serie, ¿no? Es la categoría TCR, con lo cual el chasis es un chasis de metal, donde multitud de las partes son metal. La carrocería tiene que ser 4 puertas y el motor es un motor derivado de serie, donde viene precintado. Es el motor de un Golf R, ¿vale? Donde el turbo es el turbo original, ¿vale? Declara 350 caballos. Lo que es la refrigeración, si veis aquí, el radiador es un radiador pequeñito, ¿vale? Con el ventilador original. No tiene nada, la electrónica es la original. Entonces, ¿qué tenemos de performance? Tenemos un intercooler, ¿vale? Grande, aquí estudiado, donde tenemos entrada de aire aquí para refrigerar, intercooler y salida de aire en el capó, ¿vale? Un filtro grande de admisión que viene canalizado la entrada aquí abajo. Tenemos aquí dentro la entrada de aire de la admisión. No tenemos servofreno. Tenemos embrague hidráulico y freno trasero y delantero y una caja secuencial de 6 velocidades SADEP, ¿vale? Básicamente esto es lo que es vano motor, es derivado de la serie. Focos totalmente operativos, defensa fibra, ¿vale? Tenemos la refrigeración de los frenos, que en muchas de nuestras subidas los tenemos que tapar, porque esto viene diseñado para un circuito donde las altas temperaturas en las frenadas se compensa con la refrigeración en las zonas rápidas, pero nosotros en subidas no tenemos esa fatiga por temperatura. Entonces necesitamos que los frenos se calienten y muchas veces están bloqueados para poder alcanzar la temperatura efectiva de las pastillas de freno. Tenemos aquí un splitter delantero que es
lo que yo os decía de que este coche estaba diseñado para un circuito donde no nos favorece lo que es toda la aerodinámica que tiene el coche. Pero bueno, en este caso sí que este elemento nos ayuda, que es el splitter. Yo me puedo poner aquí encima, que no pasa nada, ¿vale? Fíjate la carga que aguanta esto. Después, lo que hablábamos anteriormente, el ancho con respecto a la carrocería original. Fíjate, son 20 centímetros más ancho, ¿vale? Hablábamos de carrocería con puertas efectivas, aquí las tenemos, ¿vale? La trasera exactamente igual, así de ancho. Un portón de metal, exactamente, donde va alojado un alerón muy grande, donde tenemos aquí un chasis, ¿vale? Para el alerón, que va anclado sobre lo que es la estructura del portón. Este alerón llega a incrementar un 20% lo que es la carga aerodinámica, y dependiendo de la subida a la que vayamos, ponemos una carga u otra. Es decir, el alerón lo movemos en función de la velocidad máxima que queramos coger. ¿Y dónde tenéis para tocar ese ángulo, Fran? ¿Dónde tocáis ¿Sí? ese ángulo? Bueno, aquí hay una serie de tornillos, ¿vale? Que aquí vamos ajustando los grados que queremos cambiar el ataque del alerón, ¿vale? ¿Qué más decir aquí dentro? Aquí dentro podemos decir que tenemos lo que es el extintor automático, y aquí dentro va la batería. Bien, ahí delante vemos que tenemos un depósito. Ese es el depósito FIA de gasolina, ¿vale? Tenemos otro elemento cilíndrico delante, que serían los gatos de elevación. Nosotros le metemos aire o nitrógeno por aquí, por esta tapita, por esta válvula, y el coche se levanta. La lanza. Y ¿qué más? Después, si venimos ya a lo que es el puesto de pilotaje, tenemos 3 pedales, donde tenemos un embrague, un freno y un acelerador, como un coche de calle. Y decir que al ser una caja secuencial, el embrague solo lo usamos para arrancar. El resto tenemos todo en el volante, ¿vale? Donde todos los botones tienen su función, y las levas del cambio, donde tienes la izquierda para bajar y la derecha para subir marchas. Esto es el freno de mano, que prácticamente solo se usa para el launch control. Y decir también que nosotros, desde que tenemos el coche, aún no hemos probado ni una sola vez el launch control. Nosotros somos más efectivos saliendo embrague que usando el launch control del vehículo. Más características del coche. Tenemos un botón, que no es el botón del turbo, es el botón para subir y bajar las ventanas. O sea que, fijaros la categoría TCR, las limitaciones que nos pone con respecto a los vehículos de serie. Tenemos elevalunas eléctricos, solo nos faltaba el aire acondicionado, ¿no? Entonces ya tendríamos un coche para ir a buscar el pan. ¿Qué más? Tenemos la red de protección, ¿vale? Que la desplegamos y la encajamos aquí, ¿vale? Que es anti-intrusión. El baquet es un baquet de orejas, donde no tiene regulación rápida. Nosotros adaptamos nuestro puesto de conducción y queda fijo en ese puesto de conducción,
Y si damos una vuelta por el otro lado, donde tenemos ahora un asiento de copiloto, pero realmente este coche solo lleva una persona y un asiento, hemos puesto ese asiento simplemente porque hemos ido a un entreno y llevé copilotaje, pero en el lado del acompañante es donde tenemos la adquisición de datos, donde Adrián viene con su ordenador, se enchufa aquí y de aquí descarga cualquier dato de los que necesite. Aquí tenemos puertos, conexiones, lo que son caja de fusibles, centralitas, todas las líneas de los frenos, donde tenemos un limitador de frenada para adelante o para atrás, ¿vale? Y tenemos un repartidor de frenada que te ayuda a regular el porcentaje de frenos hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Después tenemos lo que es puesta en marcha, que tiene una secuencia determinada que no te la puedes saltar. Si tú tienes que, le das al botón amarillo, esperas 30 segundos, le das al rojo y después en el volante vuelves a darle al botón rojo para encender. Se me ocurrió una vez con las prisas, la primera vez que usé el coche en Falperra, no tenía ni idea de muchas de las peculiaridades del coche, y en una de las mangas, ya que Falperra era una subida lloviendo, no hice la secuencia, con lo cual no se configuró el volante, y hicimos la subida sin limpia parabrisas, ya que todos los mandos y todos los controles van al volante, no se configuró, y cuando quise dar la limpia parabrisas no teníamos limpia parabrisas, con lo cual hicimos una de las mangas oficiales sin ver un pimiento, ¿sabes? O sea, intuyendo un poquito cómo eran las curvas, ¿no? ¿Qué más os puedo decir? Salpicadero, ya lo veis que no es flocado, así es como es el salpicadero original de un GTI. Y aquí lo tenemos, los paneles de las puertas conformados para el encaje de las barras antivuelco, pero no deja de ser, ¿sabes?, una puerta prácticamente de un coche de calle, igual que la trasera. Tenemos puertas forradas, ¿vale? Un regulador de corriente, una toma externa para conectar una batería auxiliar, o esto mismo, que es lo que nos indica los litros que tenemos en el depósito, ¿vale? Aquí dentro es donde hacemos la carga de gasolina. Bueno, Fran, nos decías del reparto de frenada, ¿Sí? era muy delicado y tal. Dinos un poco qué frenos lleva este coche. Vale, este TCR lleva AP Racing de 6 pistones con 380 milímetros de diámetro el disco y 34 milímetros de grosor, o sea, son unos discos que te puedo enseñar ahora, ¿ven? Estos son unos discos, ¿vale? Fíjate, mi mano es un disco, vamos, decente, ¿vale? Aquí vemos el grosor, fíjate en mi dedo, ¿vale? Este es un disco de freno, un TCR, que esto va alojado en esta mangueta. Aquí va un rodamiento, ¿vale? El amortiguador encaja aquí y el disco iría aquí. La pinza de freno encajaría aquí, ¿vale? Entonces, esta es una mangueta, ¿vale? Donde esta mangueta, acompáñame. Esta mangueta va aquí y este pedazo aquí lo tienes, ¿vale? Después tendríamos pues lo que es helper, tenemos aquí,
el muelle y el final, arriba. ¿Vale? Esto es prácticamente un amortiguador de carreras, ¿vale? Donde aquí debajo, si veis, aquí se regula, extensión, compresión. Después, en esta rosca, regulamos la altura, ¿vale? Que nos ayude para arriba y para abajo. Y aquí jugamos con la precarga del muelle. En este caso, este coche, el mío, lleva montado Blisten, pero detrás mía, no sé si os dais cuenta, hay un 7.5. El 7.5 es la última evolución, como hablábamos anteriormente, de que Arquero tenía el chasis 96 y aquí tenéis el chasis 95. O sea, estos coches fueron los que vinieron para España. Este, concretamente, en otra ocasión te mostraré, este tiene montado Öhlins, que es un amortiguador quizás más efectivo que el que tenemos montado en el nuestro, pero eso lo sabremos si volvemos a sacarlo a pista, claro. Después, aquí tenemos una Uniball, ¿vale? Una rótula, que tanto esta como esto, si os fijáis, está torcido. Esto fue la consecuencia de chantada. Chantada rompió este amortiguador. Esto y esto fue lo que ha pasado en chantada. Y poco más. Estos son los amortiguadores traseros. Viene siendo la misma configuración que los delanteros, donde tienes una extensión y un rebote y una precarga con el mismo concepto de helper y poco más. Todo esto está tratado por las manos de Dani, nuestro mecánico, que nos hace un muy buen servicio cada carrera. Detrás tuya tienes los neumáticos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, son las ruedas que usamos, es un 270 de ancho, ¿vale? Y nosotros confiamos en Michelin, en el compuesto específico de carreras, de montaña, y son las gomas que usamos. Parte de las ruedas, ¿qué podemos decir? ¿Qué gasolina usamos? Pues la gasolina que usamos, un TCR puede usar gasolina de calle, la 98. ¿Qué pasa? Nosotros estamos confiando la gasolina a ELF, ¿vale? Con un octanaje superior, más que nada para ayudar un poquito a la refrigeración del motor. Este coche cuando hay carreras como Chantada o Entaboada, que hubo mucha temperatura, la admisión se ponía a más de 56 grados, con lo cual entraba en avería y te limita la potencia. Es decir, te suprime un cilindro y el coche va fallando. Entonces, usando gasolinas de mayor octanaje, nos ayuda a ralentizar ese efecto. Y del resto, es un coche de calle. Bueno, después así en el interior, de características del coche, lo más característico. Si yo me cojo el volante, ¿vale? Y os empiezo a explicar un poquito lo que es, ¿no? Aquí este botón blanco, cuando yo lo presiono, yo puedo hablar con Vox, es decir, es la radio. Presiono para hablar, suelto y escucho. Este de aquí amarillo es un limitador, que nosotros en subidas de montaña no necesitamos un limitador de velocidad, pero si tú haces una carrera en circuito, cuando entras en pit lane, presionas y te limita la velocidad 120, 60, 40, tú eliges lo que es la limitación de velocidad. El azul
es el ventilador de refrigeración. Presionas una vez y tienes aire dentro del exterior, ¿vale? El negro para el cambio de mapas en la pantalla, no para cambios de mapas en la electrónica, sino para tener diferentes pantallas en lo que es la pantalla de control. El P, esto viene siendo para el launch control, ¿vale? El verde no se usa porque solo es para el modelo DSG, para cambiar los mapas de la caja de cambios. Nosotros, como tenemos los cambios en las levas, no necesitamos tener cambios automáticos. Entonces, este está inutilizado en este caso. Botón de inicio, aquí enciendes el coche. Si presionas aquí es para beber, ¿vale? Con un dispositivo que tenemos especial. Luces, limpia parabrisas, que no funcionaba en Falperra. Y esto, cada vez que le das, hace ráfagas. Este es un volante, que a mí me gusta mucho este tipo de volante. Es un volante tipo F1. Si venimos aquí, podemos ver que mi jefe también tiene un volante similar, ¿vale? Si lo veis, es un volante muy similar en el equipo en el que yo trabajo. Yo soy segundo mecánico en la Fórmula 1 eléctrica del mar, donde estoy en el equipo de Will Smith. Y nuestro piloto es Lucas Ordóñez y Sarah Price, y hacemos carreras en el agua. Y cuéntanos un poco cómo es la relación con, por ejemplo, Lucas Ordóñez y el resto del equipo. Bueno, yo llevo toda mi vida dedicado al mundo de la competición, pero no a nivel piloto, sino como mecánico o como shaper o performance en los barcos, estando a nivel mundial. Y en este caso, desde hace 2 años estoy en esta categoría, donde es un barco totalmente eléctrico y que tiene un piloto masculino y uno femenino. Lucas Ordóñez es para el que no lo conoce, pero sí ha escuchado esa leyenda de el chico que de una PlayStation acabó ganando las 24 horas. Pues este es nuestro piloto masculino. Y Sarah Price es una chica que corre en el Dakar, ¿vale? Este año la podréis ver con Peter Hansel en el equipo de Defender. Y ahora en enero empezará nuestra temporada y básicamente es esa mi profesión. El equipo de Rafa Nadal lo intentó, pero fue el de Will Smith el que se llevó la carrera del Gran Premio del Lago di Como. La lancha eléctrica pilotada por Lucas Ordóñez y Sarah Price fue la más rápida de las E1 Series, la primera victoria para la escudería de la estrella de Hollywood. Con esta imagen nos marchamos. Ahora Aymar González y El Tiempo. Les espero esta noche.